es una clase de poder. Y pues, qué mejor clase para terminar este básico B que derivado de lo que he estado observando en la revisión de los temarios, es un curso, este básico B, verdaderamente importante por los elementos doctrinales que nos van a acompañar siempre, ¿verdad? Insisto, algunos ya han conocido, algunos se han reafirmado, algunos han escuchado por primera vez, algunos otros están clarificando probablemente conceptos que tenían, y esa es mi intención. La intención personal es que podamos conectar, podamos profundizar, podamos incluso si es necesario, reformar y reformular nuestros conceptos de frente a los temas que venimos exponiendo, ¿vale? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, el tema es extenso, vamos a tratar de hacerlo claro, si tienen dudas, ya lo saben, por favor levantan su mano y la, y la, y la exponen, su comentario, lo que sea. Y bueno, Espíritu Santo, bautismo en Espíritu Santo, ¿qué entiendes? ¿Cómo lo has conceptualizado? ¿Cómo lo has vivido probablemente? ¿Es algo que se vive en la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Es algo que apela a las emociones? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, lo de siempre, de frente a esas preguntas, vamos a dejar que el maestro, no yo, el maestro Jesucristo nos enseñe, ¿verdad? Acuérdate, ya te lo había dicho anteriormente, que a un maestro siempre se le debe de acercar con preguntas. Esa es la forma por excelencia adecuada para que entonces el maestro pueda primeramente ver el interés, sondear dónde estamos parados y, bueno, de frente a eso, eh, cómo permitir que en este caso nuestro Señor Jesucristo empiece a desarrollar y a hilvanar por decirlo así, una experiencia espiritual que nos transforme y nos renueve, que no es una experiencia, es una manifestación de su poder en nosotros. Le agradezco a Gaby que le está compartiendo ahí el link a Pris. Bueno, pues vámonos. El objetivo, el objetivo tiene que ver con conocer la importancia del bautismo en el Espíritu Santo y motivarse para recibirlo. Conocer la importancia y motivarse para recibirlo. Y bueno, encontramos por allí Lucas 3:16, otro 3:16. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no mueran, sino tengan vida eterna. Bueno, aquí hay otro 3:16, pero este es de Lucas. Y acá respondió Juan, diciendo, Juan el Bautista, ¿verdad? Yo la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso, poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pon mucha atención a ese pasaje. Es como que el eslabón de lo que vimos hace 8 días, bautismo en agua, y ahora en esa cadena de desarrollo doctrinal, ahora se enlaza el bautismo en agua con con esta promesa, con esta promesa, con esta profecía en que en su momento se abrió, donde dice, fíjate, la profecía en palabras de Juan el Bautista, viene uno más poderoso, y no lo hace desde una postura de jactancia, no lo hace desde una postura humana, evidentemente, lo hace desde una postura entendida de lo poderoso primeramente que es
el bautismo de agua, porque el bautismo de agua cuando se hace en el entendimiento de lo que desarrollamos hace 8 días, verdaderamente provoca un cambio, provoca una ruptura entre lo que fuimos y lo que somos, marca como ese punto disruptivo de lo que cambió mi vida, ¿sí? Porque ya no soy aquel sin herencia, sino ahora soy alguien que tiene o que espera incluso su morada celestial. Pasé de muerta a vida, pasé de huérfano a hijo y heredero, ¿no? Qué poderoso es el bautismo cuando es bien entendido. ¿Y quién se puede bautizar? Bueno, pues alguien que sensiblemente ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que evidentemente ha entendido lo poderoso que es arrepentirse de esas obras de pecado que se mueven en mi naturaleza pecaminosa. Y se los he dicho en otras ocasiones, ¿quién es el mayor enemigo de mi persona, del propósito de Dios para mi vida, de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo mismo, yo mismo y mi naturaleza que tiende al pecado. Por eso el bautismo me marca de forma permanente la necesidad de estarme lavando en agua para que el viejo hombre no vuelva a salir de donde debe de estar, que es en el basurero, y entonces se pueda manifestar en mí ese nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero bueno, entonces, qué poderoso. Y eso lo entiende Juan. Dice, mi bautismo en agua es poderoso, pero viene algo más poderoso. Y aquí manifiesta incluso él un temor reverente. Fíjate qué interesante. El temor reverente no es ese miedo de Dios me va a castigar por lo mal que hago. No, no, no. El temor reverente conecta con la grandeza de Dios y su poder. Y entonces él lo dice correctamente desde el espíritu de quien no soy digno de desatar la correa. Qué poderoso es, qué alto, qué grande, qué digno, qué sublime, pero qué poderoso, ¿no? Y dice, él te bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya lo entendiste? No sé si tendrías que quedarte callado o decir sí, amén, porque la promesa es Él, a ti y a ti y a ti, y a ti y a mí. La promesa es para ti, para tus hijos, para ti Areli, para ti Gaby, para ti Jaciel, para ti Laura, Josita, Mauricio. A ti te está hablando el Señor, te está diciendo el mismo Señor en persona, Él mismo, el que resucitó, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el gran yo soy, el alfa y omega, el principio y el fin, el que tiene, uf, el que tiene poder de dar vida y muerte, él mismo te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. Si no lo habías dicho, dilo ahí. Amén, amén. Es mi promesa, es mi herencia, es mi parte, ¿sí? Es mi heredad. Amén. Dice la Biblia que el Señor te va a dar lo mejor del trigo, lo mejor del vino, el vino asociado al gozo, ¿verdad? El trigo asociado al alimento. Él ha prometido darte lo mejor del vino y del trigo. Bueno, pues ya, qué introducción, ¿verdad? Ya está. Pues con esto podríamos irnos y acabar el curso básico B, pero no, hay más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios, el reino, a ver, que te quede claro, más claro. El reino de Dios no es esa iglesita ahí, dominguera, no, no, no. El reino de Dios no es una reunión social, e incluye, claro que sí, vamos a tener una reunión nosotros, pero es parte de.
El reino de Dios no solamente son palabras, no son buenos deseos, este, no son emociones, no, el reino de Dios es poder, poder, eso que para el hombre es imposible, eso que para el hombre está fuera de su alcance, eso que para el hombre es inalcanzable, tu restauración, futuro, no sé qué situación estés atravesando, que ya no está en ti no está, está en el reino de Dios manifestado como un poder al alcance de cada uno de nosotros por cuanto somos herederos del reino. Somos herederos del reino, no somos más peregrinos y extranjeros, somos conciudadanos del reino de los cielos. A ver, amén, amén, pero de verdad, o sea, tiene que quedar claro quién eres a los ojos de Dios. Yo no sé si tú tengas algún problema de menosprecio, si tu papá te trató indignamente, si tu marido no te ha valorado, si tu mujer también no se ha dado cuenta de lo que vales. Es que al final del día somos lo que Dios dice que somos y valemos no lo que humanamente me han dicho que valgo. ¿Te acuerdas lo que vales? Vales la sangre de Cristo. Wow. Y entonces el poder, fíjate nada más, el poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, ese poder que se movió cuando su cuerpo ya estaba en descomposición al tercer día. O sea, a ver, yo sé que lo pescas, ya un cadáver que empieza a oler mal, que se empieza a descomponer, que se empieza a hinchar, que empieza a perder el brillo en los ojos, que ya empieza en esa descomposición, en esa corrupción, el poder de Dios no se detuvo y Cristo resucitó. Y se levantó victorioso y en esa victoria nos muestra que ese poder también puede operar en cada uno de nosotros. Tiene sus cómo, tiene sus cómo. Eso es lo que estamos todos indagando, anhelando saber cómo es que ese poder puede operar en mí de frente a esa adicción de mi tal familiar, de frente a ese divorcio, de frente a ese adulterio, de frente a ese desempleo, de frente a esa deuda, de frente a esa enfermedad crónica, incurable, de frente a ese desahucio, ¿verdad? De frente a esa imposibilidad de comprar una casa. ¿Cómo? Es ahí donde opera ese poder. El poder de Dios opera en las cosas que las vemos tan lejanas, pero es donde Dios dice, si, si lo crees, si lo crees, al que cree, todo le es posible, porque el poder de Dios no tiene límites. Y el ejemplo de eso es que el poder de Dios se movió en Cristo para resurrección. Y por eso podemos hablar de ese poder en ese sentido, el poder de la resurrección. Anhelamos el poder de la resurrección de Cristo, que ese poder, o sea, alguien podría dudar y se vale hasta cierto punto, decir, ¿y ese poder podría operar en mí? Y Jesús te diría, es para ti, es parte de tu herencia. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es Dunamis? Ya lo habíamos visto anteriormente en algún momento. ¿Qué es Dunamis? ¿Qué es Dunamis? La palabra Dunamis es una palabra griega que significa fuerza, poder o habilidad. Fíjate qué interesante. Fuerza, poder o habilidad. En la Biblia se usa para referirse a un poder
inherente, asociado de la naturaleza del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo da y que por medio de ese otorgamiento del Espíritu Santo le permite, ojo, a una persona, a ver, ¿quién es esa persona? Tienes que decir, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Ese poder, esa habilidad, esa fuerza, insisto, es algo inherente que el Espíritu Santo nos da para permitirnos realizar actos sobrenaturales, sobrenaturales, ¿sí? Por eso te decía algo que ya no está en el ámbito humano, ya no está en el ámbito de mi fuerza, de mi capacidad, de mi intelecto, de mis estudios, de mis diplomas, de mi raciocinio, de mi habilidad humana. No, no, no. No. Esto ya opera en el ámbito de lo sobrenatural de Dios. Y en ese sentido, nuevamente tendrías que preguntarte, ¿cómo es que ese dunamis va a operar a través de mí? Tenlo ahí presente, tenlo ahí presente. Primero, plantéate la pregunta de forma personal. ¿Cómo podría ese dunamis manifestarse a través de mí? ¿Cómo ese dunamis puede cambiar este, este carácter, este temor, esta inseguridad que he vivido, este trauma? ¿Cómo? Y luego ya tendrías que decir, ¿cómo Jesús? Otra vez acércate al maestro. Tú Jesús, tú eres el de la promesa. Rodolfo, si acaso, pues, está siendo como un intermediario, ¿no? Pero es Jesús mismo el que te va a bautizar, no yo, aclaro, quede bien claro, es el Señor Jesús, la promesa es de nuestro Señor Jesús, y de frente a esa promesa vas tú y voy yo, ¿vale? El dunamis, para quien no había escuchado o no lo recuerda, de ahí viene la palabra dinamita. Cuando oigas dinamita, salió de esta palabra griega que habla del poder, la fuerza o habilidad, que habla de un poder sobrenatural. Pues, la dinamita, imagínate lo que hace, rompe rocas, abre huecos, abre túneles, o sea, es poder en serio. Y bueno, entonces, ya ahora sí, Señor Jesús, enséñanos, enséñanos, yo anhelo ese poder. Este es el tema que a mí de veras, es el tema, es mi tema, es el tema. Yo anhelo, yo deseo ver la gloria de Dios. Deberías de hacerlo, es posible, deberías de anhelarlo, ver la gloria de Dios, porque ver la gloria de Dios es ver ese dunamis en acción. Eh, Las cosas que ya te he comentado, fíjate, incluso eh, en la redención o en la respuesta a muchas cosas que se vienen arrastrando del pasado, tan pasado desde que naciste. ¿Por qué? Porque tú sabías que algunas personas incluso fueron maldecidas desde el vientre. Ay, este niño, tantos planes que yo tenía y ya me los echó a perder. El niño no esperado. ¿Sabes que eso es una maldición? ¿Sabes que muchos desde ahí los papás dijeron, ay, qué tragedia el embarazo? Eh, ay, no haces nada bien, ¿por qué no eres como tu hermano o tu hermana? ¿No? ¿O por qué no eres normal? No, tú no vas a poder hacer nunca nada. Algunos los violentaron, algunos abusaron, este, y muchas de estas personas hemos buscado respuesta por muchos lados, ¿no? Bueno, pues aquí está la respuesta. El poder inherente al Espíritu Santo llega hasta allá, pero para sanar verdaderamente.
no para hacer un paliativo, un curita, no, no, no. Eh, no, 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 es tajante. La palabra de Dios dice que el Señor puede desarraigar lo que Él nos sembró. Mucho de lo que ahora vivimos tiene que ver con lo que Él no sembró, sino lo que sembró el enemigo. Cuando nosotros ni en cuenta, hasta ahí en el vientre de nuestra madre, no hay problema. O sea, muchos dirán, ay, qué tragedia. Pues sí, porque pues, no conocen el poder de Dios. Dios puede desarraigar lo que Él nos sembró, ¿sí? Y te puede apegar a la vid, que es Jesucristo, para que ahí des mucho fruto. El Señor dice, el que esté apegado a mí dará mucho fruto. Fuera de mí nada puedes, pero apegado a mí mucho fruto. Bueno, ya me fui hasta allá, hasta el vientre, ¿no? Pero cuántos errores, porque no conocíamos de Cristo en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Cuántos errores, ¿verdad? Cuántos que somos el resultado de la toma de decisiones que desafortunadamente fuera de Cristo han sido pues equivocadas. Entonces, no hay problema. O sea, poder que está a nuestros alcances resucitó a Cristo entre los muertos, pero lo puedes creer. Amén. Bueno, entonces ese poder va hasta allá. Sana tu pasado, restaura, te empodera. Sí, porque alguien diría, no, eso ya es imposible, yo ya no puedo cambiar, ¿no? Ya estoy grande. No, para el Señor no hay imposibles. Esta situación que estás viviendo hoy, esta dificultad, este conflicto, ¿no? Bueno, por ahí lo dejé, por ello. Este, ese problema, esta crisis, han comido para el Señor. Ese poder dinamita, ¿no? Bueno, y bueno, pues de frente al futuro, híjole, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me voy a quedar solo, sola? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? Mis hijos, esta enfermedad, tampoco, no pasa nada. Señor, ahí tiene la respuesta. Ojo, ojo, la respuesta está ahí. No todos conectan con esa respuesta. Ojo, hay que, como decía mi papá, si las cosas fueran fáciles, no, no es fácil, en lo humano no es fácil. Pero también el Señor nos va a ir ayudando para ir conectando con esas eh, respuestas que tú y yo estamos buscando. Entonces, bueno, aquí ya dice Jesús, a ver, ya estás aquí a mis pies, dice el Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Y aquí se encierra algo bien interesante. Cada que el Señor diga obedece, o obedezca mis mandamientos, ¿sabes qué es lo que espera el Señor Jesucristo? Sin lugar a dudas, que preguntes. No es que digas sí obedeceré, no. Ay, alguien dirá, ¿cómo? No. La pregunta que tú tienes que hacer de frente a cuando veas que tienes que ser obediente es, ¿qué debo obedecer? O sea, obedezcan mis mandamientos, ¿cuáles? Sí, o sea, si yo le digo a mi hijo, obedece, sí, papá, sí, seré obediente, pues ya se va y va a decir, bueno, pero obediente, ¿obedecer a qué? Ah, no, mira, saluda cuando veas a las visitas, obedece, no pintes las paredes, ¿verdad? O sea, le tengo que dar puntualmente que va a obedecer, si no, sé obediente, sí, sí, yo seré muy obediente. Eso de veras es tan básico como subjetivo. Entonces, cuando Jesús te diga, obedece, muchos sí corremos, sí, amén, amén. Y luego, no, 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 es que debo obedecer. Y entonces ahí se abre otro escenario donde el Señor Jesucristo dice, estás entendiendo, estás entendiendo. Ahorita no te voy a decir lo que debes de obedecer, eso en otra sesión. Pero ya entendiste que para obedecer mandamientos pues debes de conocerlos, ¿no? Pues si no, imagínate. Claro que sí, de forma puntual. Y esto te mete nuevamente por otra vertiente a, pues muéstrame los mandamientos que quieres que obedezca.
Bueno, pero por este lado ya dice, ya lo entendiste, ahora yo te prometo que en ese orden de ideas, dice Jesús, yo le pediré al Padre y Él te dará, ya te voy a hablar de forma personal, no multitudinaria, ¿no? Ya Él te dará a ti, Mauricio, a ti, Lisset, a ti, Zulema, a ti, Val, a ti, te dará otro abogado defensor. ¿Cómo otro? Es que ya tienes uno y tal vez ni sabías, este, quien estará con ustedes para siempre. ¿Cómo otro? Bueno, ¿quién es ese primer abogado defensor? Pues el propio Señor Jesucristo que te está hablando, o sea, te dice ahí, soy yo tu abogado defensor. De hecho, ¿sabes dónde está el Señor Jesucristo? En su calidad de abogado, está a la diestra del Padre, abogado a favor de ti. Denme un minuto a despedir mi jefe de mí, a darme una instrucción. Fíjense, opera en todos lados. Este, Sin instrucciones no hay obediencia. En todos los órdenes de la vida opera. Siempre hay una autoridad que te va a decir eh, qué espera de ti. Y por un lado, que seas obediente, pero antes que eso, que seas sensible, que escuches, que seas dócil. Bueno, podríamos hablar un tema sobre esa naturaleza que deberíamos de tener de frente al Señor. Pero bueno, aquí hablábamos del abogado defensor. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, ahí a la derecha, defendiéndote. Te equivocaste, pecaste, Él te defiende. Ah, pero, ¿por qué tendría que haber un abogado defensor? Porque hay un acusador. Es lo que se conoce como el, ay, como un juzgado celestial, ¿no? Un juzgado celestial donde está el Padre sentado, un abogado defensor y una parte acusadora, ¿sí? Y entonces te equivocas y pecas y el acusador dice, oh, así es que se ve mi dedo. Ah. Y yo por eso cuando pecas, viene la culpa, viene la depresión, viene la tristeza, porque se te olvida que por otro lado está el abogado defensor diciendo, yo morí por él, basta que se arrepienta para que mi defensa aplique a él. Pero bueno, digo para que nos quede claro por qué abogado, por qué al padre, por qué el juzgado celestial, ¿verdad? Y luego Jesús dice que, por otro lado, Él nos va a dar otro abogado defensor, pero que ese va a estar con nosotros. A ver si ya lo entendiste. Es que Jesús encarnado, resucitado, no está en todos lados. No está en todos lados. Está a la diestra del Padre. ¿Cuándo? Ahorita. Pero el que sí va a estar con nosotros siempre es el... eh, bueno, ya mismo el Señor Jesucristo nos habla de este nuevo defensor, abogado defensor que estará con nosotros siempre. Y ya dice, para que no quede duda, para que no haya especulaciones, me refiero al Espíritu Santo. Entonces, ya el Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre, siempre. Ahí sí. Fíjense, ya incluso ya estoy seguro que ya todos entendemos por qué la naturaleza tripartita, triuna de Dios. Ahí se está viendo claramente. Dios en su trono, el Padre, ¿sí? Como juez. Por un lado, el abogado defensor, que es Cristo, ¿sí? Tiene una función, claro que sí. Y en nosotros,
en nosotros el Espíritu Santo, que nos reafirma también la defensa a favor de nosotros, que representa la sangre de Cristo, ¿sí? Que vales la sangre. Tu precio es la sangre, una sangre que te limpia, una sangre que te pasa de muerte a vida. Y bueno, eso apenas eh, de forma inicial, ¿no? De forma inicial. Y ese Espíritu Santo en mí me guía a toda verdad, te guía a ti a toda la verdad, a toda la verdad. ¿Qué quiere decir a toda la verdad? A todo el consejo de Dios, a todos los misterios del reino de los cielos, a todas esas preguntas que están en tu corazón, a todas esas inquietudes, a todas esas, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se soluciona esto otro? ¿Cómo debería, qué decisión debería tomar? Todas esas preguntas conforme a que tienen respuesta en la mente de Dios, es a quien es a las que te quiere guiar el Espíritu Santo en ti. Entonces aquí ya ve la importancia de tener esa sensibilidad, de tener esa cercanía, esa comunión, pues para que escuches al Espíritu Santo. De hecho, ahí incluso yo te podría decir que se mueve muy bien ese pasaje que dice Jesús, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? ¿Dónde la vas a oír? En la persona del Espíritu Santo que está en ti. Lo que pasa es que hay muchas voces, ¿eh? Hay muchas voces. Y si tú no te entrenas en escuchar al Espíritu Santo, vas a escuchar otras voces. Ya vimos por un lado que hay un acusador, ¿sí? Pero por otro lado hay mentirosos. Hay mentirosos. Incluso ángeles o demonios sí, sí, espíritus malignos que se pueden disfrazar de ángeles de luz, ¿verdad? Es que importante tener ese discernimiento, esa comunión para que de veras tengas el oído fino para conectar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando de continuo. De hecho, eh, la palabra de Dios por eso dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Sabías que cuando la palabra de Dios dice, no contristes al Espíritu Santo, no es por el Espíritu Santo? Es por ti que vas a dejar de oírlo. Es por ti que vas a desconectarte de él y desconectado de él. ¿Qué respuestas? ¿Qué guía? A toda la verdad no puedes ya caminar en la mentira. Bueno, y queda claro, el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no lo busca, o sea, ni le importa. Ellos están en el mundial de este 2026, ¿verdad? Entre otro mundial. En las cosas del mundo, en los placeres, en la vanagloria de esta vida, en lo temporal, en lo efímero, en lo que no aprovecha. O sea, dime tú, qué tremendo, ¿no? El mundo no puede. So, ahí ya los has entendido. Y todos esos hombres que hablan de espiritualidad, de Dios, de Jesús, y que ni siquiera leen la Biblia y que ni siquiera entienden el proceso de redención de Cristo, ellos están en la mentira. Aunque hablen en el nombre de Jesús, están en otro espíritu, están en un espíritu de error, un espíritu de mentira. Ah, porque pues hoy en día es bien fácil que cualquiera diga, no, pues yo soy cristiano, uy, Dios cómo me ama, y Dios cómo me oye, ¿no? Y yo cómo lo oigo, va, quién sabe, porque aquí dice que el mundo no puede recibirlo. Y a Jesús se le busca derivado de lo que dice al principio. Si obedece sus mandamientos, que ya quedó claro que no los puedes obedecer si no los conoces, y no los puedes conocer si no lees la Biblia, si no escuchas predicaciones en la iglesia, si no estás en una clase de enseñanza y discipulado, pues ¿cómo? Entonces ya te vas dando cuenta que quien no está allí, está allá en el mundo. Pero tú sí lo conoces. Dice el Señor, acuérdate, te lo recuerda. Tú sí lo conoces.
porque ahora Él vive contigo y después, ese después ya aplica, estar en todos, en ustedes, ¿no? Ya estar en ustedes, ¿por qué? Porque ya somos una iglesia que nos movemos de acuerdo a un Señor, a un bautismo y a un espíritu. ¿Ah? Un Señor, nuestro mismo Señor, un mismo bautismo, ya lo desarrollamos, y un mismo espíritu. Entonces, ya yo estoy seguro que ya muchos están anhelando, sí, 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 que el espíritu se mueva libremente, con todo poder, con toda autoridad, que me guía a toda la verdad. Claro que sí, ¿no? Pues es la promesa. Y bueno, nuevamente Pedro dice, arrepiéntense, bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? Haciendo mención nuevamente al de agua, con todo lo que ya hablamos. Y luego dice, y ahora ya en ese sentido, estarás listo para recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? El don del Espíritu, el regalo del Espíritu Santo, su poder, su autoridad, su mover. Este, y muchos dicen, bueno, ¿se acuerdan que hablábamos hace 8 días de que muchos que bajan a las aguas con este conocimiento, con este entendimiento, ahí mismo pueden recibir el Espíritu Santo? O sea, pueden manifestar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí no dice, ¿verdad?, que tiene que pasar mucho tiempo. De hecho, nada más dice y tú te bautizas para perdón de pecados, punto y coma, y ese y puede ser inmediato, ese y puede tardarse un poquito, en algunos casos, lamentablemente, en algunos se tarda mucho, ¿verdad? Y ahí operan dos cosas, opera la voluntad del mismo Espíritu Santo, que tú no lo vas a obligar, pero también se compagina con tu anhelo y tu deseo. Fíjate que el Señor es soberano y Él puede decir, yo te bautizo hasta que llegues, no sé, voy a hablar, hasta que llegues a tal nivel de anhelo del Espíritu, ¿no? Él marca. Ahora sí que Él se reserva el derecho de admisión. Hay personas que, hay casos donde incluso gente aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y en breve se bautiza, es bautizado en Espíritu Santo y fuego. Eh, Hay otros que se bautizaron en agua y en su proceso incluso dudan que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo alcanzo a ver que ahí hay un trato de Dios para con ellos por algo que solo Dios sabe y ellos. Pero hay un trato, se alcanza a ver, se alcanza a ver. Tú anhélalo, tú deséalo. Y bueno, pues el libro de los Hechos lo hemos hablado. El libro de los Hechos es el libro de la iglesia primitiva, el libro que habla sobre la iglesia primera, la iglesia primitiva, cómo nace, cómo se desarrolla en su fase inicial, cómo se desarrolla en sus primeros días. ¿Sí? Permítanme tantito.
Ok, entonces les comentaba, eh, todavía eh, el libro de los Hechos, cuando tú lo leas, perdón hermanos, perdón, porque, pero bueno, esto pasa cuando se hace fuera del lugar. Fíjense que aquí ahorita se viene a la mente ese pasaje, ¿verdad? Que cuando hagas oración te encierres en tu recámara para que tengas ese desarrollo de comunión sin distracciones. Y bueno, pues estoy en un lugar donde se espera, no se esperaría por la hora, pero bueno, pues, se están dando por situaciones que están pasando aquí, pero fíjense por eso cómo la Biblia es perlas de sabiduría. Lo de Dios hazlo en tu intimidad, encerrado en tu recámara, sin distracciones, en un sentido donde pueda fluir el Espíritu. Pero bueno, Él nos va a ayudar a seguir. Antes de que Jesús resucitara, no, después de que ya resucitó, más bien antes de que ascendiera a los cielos, Él deja una promesa a esa iglesia que iba a ser la iglesia primitiva, porque era la primera, ¿sí? Eh, este, y les está dando instrucciones de cómo se va a mover esa iglesia, a partir de qué. Y les dice, ojo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El pasaje lo que enseña es que la obra de la iglesia que inició en Jerusalén y que se fue esparciendo a través de los días, de los meses, de los años y a través de zonas geográficas, ¿sí? Hasta alcanzar a quién, hasta alcanzarte a ti, es por motivo del poder del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? O sea, era un grupito de personas que creyeron la promesa y les dijo, a ver, no hagan, no es que ustedes vayan y hablen con tal elocuencia, no es que hagan una estrategia piramidal, no es que hagan una kermés, no es que hagan pancarta, no. Si hay algo de eso, se los dirá el Espíritu Santo. Pero ustedes no se muevan, a ver, entiéndelo, porque esto no es una obra natural, no es una obra humana, sino esto es algo que se va a desarrollar en el poder del Espíritu Santo operando a través de ustedes. Y entonces cuando operen ustedes me van a testificar, van a hablar de mí, dijo Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, y un poco más lejos, también en Samaria. ¿Qué tan lejos? Hasta el último de la tierra. Nadie lo va a detener. Y va a haber tal pasión en ti, tal fuego, tal poder, tal testimonio, tal restauración, tal sanidad, que no lo vas a poder contener. A ver, mi hermano, yo estoy aquí contigo, este, porque no puedo contenerlo. Tengo que estar aquí compartiendo la palabra, tengo que hablar de Cristo. Tengo que, ya es un tengo, pero no es una obligación, sino es algo, es un fuego, es mi vida, es mi respirar, es mi todo. Este, ah, es un celo en mi corazón. Y yo sé, y quiero más. Y he visto cosas, ahora sí, como dice la alabanza, he probado y quiero más. He probado y quiero más. Y mi oración eh, a esas alturas de mi vida es, Señor, que mi vida te sirva, Padre, que mi vida te sirva, te sirva, te sirva. Ayúdame con mis debilidades, con mis problemas, con mis carencias humanas.
pero ayúdame en tu poder para que mi vida, este, te sirva en este proceso en el que tu iglesia se mueve con poder y autoridad. Bueno, esa es la promesa. Entonces ya entendiste que cuando les dijo, espérense tantito, en algún momento, este, recibirán poder. Poder. No intelectualidad, no el diploma, no, no, poder, dunamis, habilidad, fuerza. Por cierto, en esa fuerza es cuando muchos versículos cobran sentido. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en el Señor, aunque estén viejos, correrán y no se cansarán. O sea, esas promesas no son buenos deseos. No es parte de una iglesia de aleluyitas, no, es poder. Y para quien lo puede creer, ese poder se hace manifiesto y opera en ellos. Y yo quiero que operen ustedes, así como quiero también que opérenme. Bueno, ese día llegó, ese día de la promesa, en el que tendría, iba a ser derramado el Espíritu sobre, no uno, acuérdense que ya se lo había comentado incluso anteriormente, eh, hasta antes de este día, hasta antes del día de Pentecostés, que ya había habido varios días antes de Pentecostés antes de Cristo, pero hubo uno en particular en el cual se cumplió esa promesa de derramarse el Espíritu Santo con poder de forma multitudinaria. Amén. Hasta antes de eso, había habido fiestas de Pentecostés, porque el día de Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. Esta fiesta celebra las primeras cosechas del trigo, ¿sí? Entonces era una forma de honrar a Dios, de agradecer a Dios, de glorificar a Dios por los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros frutos para el Señor. Y esos primeros frutos, que también así se llama la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, se celebraba, estaba marcado en el calendario, de acuerdo a la Biblia, 50 días después de la Pascua. Pentecostés, Pente 50, ¿vale? Había habido muchas fiestas de Pentecostés antes de aquella en la que se manifestó la promesa. Y también antes de ese día, el Espíritu Santo había sido derramado a manera de unción, pero ya lo habíamos comentado de forma específica sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre profetas, no sobre todo el pueblo. Fíjense, quiero que conecten con esto, por favor, porque esto es muy importante. Hasta antes de esta fiesta en particular, eh, no se derramaba el Espíritu Santo de forma multitudinaria, sino con reyes, con profetas y sacerdotes, ¿vale? Entonces, bueno, nada más para que ustedes sepan, hasta antes de la fiesta en cuestión, en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada que se cosechaba era presentada a Dios en la Pascua. Bueno, lo que les decía. Lo importante es entender que hubo una fiesta de Pentecostés después de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que sobre sus discípulos habría de descender poder, el Espíritu Santo con poder para ser los testigos en toda, hasta Judea y a los rincones más lejanos de la tierra, ¿vale? Bueno, se dio ese día de Pentecostés y ahora ya Jesús ya ascendió, ya estaba en medio de sus discípulos y él asciende y lo cubre unas nubes. Y luego dice el relato bíblico que estaban ahí los discípulos así anonadados viendo cómo se iba Jesús y se apareció
un ángel que les dijo, así como ven que se va, así regresará. Y de ahí se deriva, entre otros versículos, la certeza y la confirmación y la promesa y la profecía, como lo quieras ver, de que Jesús regresa. ¿Cuándo? Puede ser hoy, ¿eh? Bueno, hay algunas situaciones también inherentes a su regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que vivamos como si regresara hoy y como si hoy te tuviera, como si hoy te llamara a cuentas. ¿Qué cuentas le entregarías tú, ah? ¿Y qué cuentas le entregarías de frente al Espíritu que mora en ti? Lo escuchaste, te moviste en su poder, diste fruto, glorificaste el nombre de Cristo, glorificaste al Padre, contribuiste a la edificación de la iglesia o ni te enteraste de todo esto que el Espíritu Santo tenía poder y que estaba en ti. Bueno, por eso la Biblia dice, ponte abusado porque en cualquier momento, fíjate, o Jesús viene o Él te llama. O sea, no es nada más que Él venga, también que se nos acabe nuestra parte debajo del sol, que te mueras y que Él te llame a su presencia, ¿verdad? Bueno, hay detalles que valdría la pena aclarar después. El punto es que en cualquier momento tendríamos que estar preparados para presentarle respuesta de lo que hicimos con el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, pero regresando al punto es, cuando llegó el día de Pentecostés, pues Pentecostés, ese día donde se cumplió la promesa, estaban, escucha bien, todos unánimes juntos. Aquí ya no hay forma de que yo te diga nada más tú o Rodolfo o alguien, ¿no? Ya es todos. Ya no era, estaba Vale, Ulises, no, ya Itzel, no, ya aquí habla de todos, iglesia. Ya desde aquí la voluntad de Dios es todos unánimes juntos. A ver otra vez, todos unánimes juntos. ¿Cómo unánimes juntos? ¿Por qué no dice todos juntos? ¿Qué querrá decir todos unánimes juntos? O En un sea, mismo sentir. en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en un mismo entendimiento, en una misma misión, en una misma herencia, o sea, ya todos en el mismo entendimiento de las cosas de Dios, no nada más juntos. Aquí el problema es que muchos estamos juntos, pero cada quien anda en su mundo, en su idea. Por eso les digo que este curso es muy importante, porque todos tenemos que caminar unánimes, no juntos nada más. Y es por eso que vamos a tener una reunión en 2 semanas, porque necesitamos estar, a lo mejor, fíjate, quiero pensar que a través del curso hemos estado unánimes, fíjate, de acuerdo a Rodolfo, no, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, ustedes y yo tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo en un mismo sentir, en una misma esperanza, en un mismo anhelo, en un mismo entendimiento, en una misma revelación, todos unánimes alrededor de la palabra. Pero aquí se da un elemento que no debes de perder de vista. Juntos, juntos implica convivencia, no virtualidad. Digo, yo lo sé que por las condiciones que tú quieras y mandes, pues nos reunimos en martes para ponernos en unanimidad, ¿vale? Pero nos falta lo juntos. Por favor, di amén. Y luego, cuando se acabe este curso, pues tendría que entenderse que esto no se acaba, tendríamos que buscar estar juntos y unánimes de frente a la doctrina, unánimes de frente a lo que mueve el Señor, pero también juntos. Es por eso que no es voluntad de Dios que hagamos iglesia virtual. Está bien, estudiamos virtual, pero
dice la Biblia que no seamos como los otros que dejan de congregarse juntos. Son las dos cosas que ya le van dando forma a la iglesia. Entonces, en ese día estaban todos unánimes, juntos. Todos buscaban lo mismo y juntos. Todos adoraban a un mismo Señor y juntos. Cada quien tenía el mismo sentir y así había muchos juntos. Y en esa voluntad de Dios manifestándose, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. Fíjate, vino del cielo, ¿de dónde? De arriba. Velo bien, no del lado, no de la derecha, no de la izquierda, no un remolino así, no, 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 del cielo. Aquí hay códigos, hermano, ¿eh? O sea, del cielo. ¿De cuál cielo? Incluso puede ser del tercer cielo. Ah, porque sabías que hay tres cielos. Bueno, aquí yo conecto que es desde el cielo donde habita el Padre, donde está Jesús a la diestra de él. Tal vez dices, pues el cielo, ¿no? No, 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 desde allá, porque aquí estos temas ya te están metiendo a un análisis y un estudio donde hay cosas que hablan de elementos naturales, pero otros que ya conectan con elementos espirituales. Entonces, de repente vino del cielo. Yo lo leo, de repente desde donde estaba Dios, Él decidió enviar ese estruendo, porque dice como de viento recio. No dice que era un viento recio, como de un viento recio. Fíjate otra vez, tienes que leerlo con detenimiento. Un estruendo como de un viento recio. Y ese ruido llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya si lo analizas, empieza a tener elementos raros. En una casa adentro que estaban abiertas las ventanas, o a lo mejor estaban cerradas, había paredes. ¿Cómo? El punto está que allá adentro, ese estruendo, ¿sabes de qué estamos hablando? Del Dunamis que estaba haciendo erupción. Y en esa erupción, en esa explosión que venía del corazón de Dios, de su voluntad, porque a él le hizo grato que estuvieran ahí unánimes juntos, se aparecieron lenguas repartidas, lenguas. Otra vez, es literal, es alegórico, es espiritual, ¿cómo te las imaginas? Ese tipo de cosas son las que tú debes, Señor. ¿Y qué es eso de lenguas? ¿Cómo serían? Entonces, otra vez, lenguas repartidas como de fuego. De hecho, si tú lo buscas en internet, hay algunos cuadros o imágenes que sí como si fueran lenguas humanas, pero de fuego así, ¿no? Entonces, esto da mucho a qué preguntarle al Señor. Y eso está ahí para que se lo preguntes, hermano, para que te intereses, para que lo anheles. Luego dice, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí otra vez. Aquí van haciendo la iglesia primera, la iglesia primitiva, y aquí está hablando de algo que puede pasar en ti y en mí. Aunque lo dudes, la desechamos toda duda en el nombre de Jesús. Está hablando de nuestra realidad espiritual, o más bien está hablando de una realidad espiritual cercana a cada uno de aquel que lo pueda creer. Ah, ¿verdad? Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos. No vino el Espíritu Santo así a decirte, eres hijo de Dios. No, fue más, fue más. Ya no vino como un sello. Cuando se habla de que confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ti como un sello. ¿Ah? Obviamente que también es figurado el lenguaje, es como un sello que, bueno, pues, ya está sellado este individuo. ¿Cómo son los sellos? Pues pequeños, ¿no? Poderosos sí, porque muestra la pertenencia de quién es aquel o aquel objeto o la persona que está sellada. No, no, pero aquí no hablamos de un sello, aquí hablamos de una llenura. Y en esa llenura comenzaron a hablar en otras lenguas. Eh, Otras, no las que naturalmente hablaban,
¿Derivado de qué? Del Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen a su voluntad. O sea, aquí ya de entrada no podemos entrar en que a fuerzas tenían que ser lenguajes, porque ha habido un dilema, ¿no? Tenían que ser lenguajes. Ay, el Espíritu Santo, ¿quién lo va a limitar? Si él te quería dar lenguas de otros lugares, lenguas humanas, este, más adelante se oye que otros entendían sus idiomas, pero el Espíritu Santo pudo dar lenguas espirituales también ahí, lenguas celestiales. Pues, ¿de dónde vino el estruendo? Pues del cielo, del trono de Dios, ¿no? Entonces, es absurdo querer limitar y decir, debió haber sido así, ¿no? Son lenguas, para empezar, ¿no? Y bueno, seguimos. Esas lenguas, dice la Biblia, que un día van a cesar. El amor nunca deja de ser, ese sí nunca se va a acabar. El amor nunca va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios nunca va a acabar de ser. El amor, de hecho, allí hay también una revelación profunda, 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 muy profunda. Este, de la religión tradicional se habla y los buenos van al cielo y los malos al infierno, ¿no? O sea, ¿y qué es eso? De entrada no es así. Más bien, el redimido, el redimido, el lavado por la sangre de Cristo, tiene la esperanza que tanto en esta vida como en la siguiente va a poder conectar de forma permanente con Dios, que es amor, a plenitud. O sea, mi comunión es como decir, cuando Dios me llame a su presencia, mi comunión va a ser con el amor perfecto de Él. Y ahí me voy a gozar y ahí voy a estar siempre con Él. Por eso la Biblia dice que en esa condición no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Pues, ¿cómo va a haber? Pero también hay otra contraparte. El que no sea salvo no va a llegar a esa condición. Yo no quiero, y muchos dicen, no, pues entonces sí va a llegar ahí donde los diablos con fuego. Mira, yo no sé, si acaso lo que sé es que el que no sea salvo después de esta vida va a estar ausente del amor perfecto por la eternidad. Ay, todo lo que es el amor perfecto donde no va a haber llanto, lamento, tristeza, dolor, es en el amor perfecto de Dios. Entonces la otra parte es la desesperanza, la tristeza, la melancolía. Ay, no, qué terrible, qué terrible. Dios, esa es la oferta. Esa es la oferta porque Dios, por eso dice, el anhelo de Dios es que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de Dios, porque Dios no se goza en la muerte del que muere. Pero bueno, el amor nunca dejará de ser, no deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, ¿sí? Y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí hay otra cosa que también se nos revela. Entonces, las profecías, las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Por qué? Ya te dije que te estás haciendo preguntas al Señor. Ahí en tu corazón tienes, ¿y por qué, Señor? O sea, qué raro, ¿no? Y el Señor, pues sí te va a responder, ¿no? Pues sí, porque pues en el amor perfecto es lo único que vas a necesitar cuando estés con Dios. Entonces las profecías y las lenguas y la ciencia tiene aplicación para este plano terrenal. Ah, ok, ok. Por eso se van a acabar. Entonces,
tengo que anhelarlo porque ahí hay algo que el Señor dejó para este plano terrenal y hasta que yo muera tengo que buscar que la profecía, las lenguas y la ciencia de alguna otra forma pueda conectar con ello porque se me hace que ahí hay respuestas para muchas de las cosas que estoy buscando. Ah, ok, ya estoy cayendo. Pues si se van a acabar, es que ya no van a hacer falta, pero si aquí las hay, es que son necesarias, ¿vale? Entonces, ¿y hasta cuándo van a ser necesarias? Pues hasta que venga lo perfecto, pues hasta que venga Cristo o yo vaya a Él. Entonces, mientras haya vida para los que estemos en este plano terrenal, se requiere estos dones del Espíritu Santo. Así para pronto, así para pronto. Pero cuando yo esté con Él en su amor perfecto, ahí abrazado del Señor, en comunión, en la cena, gozándome, ahí ya viviendo la plenitud de su presencia, ya para qué quiero lenguas, profecías, o ya para qué quiero los dones del Espíritu. Esos son para acá, esos son para acá, para darle respuesta a los retos de la vida, al propósito de mi existencia, a las inquietudes de mi corazón. Y entonces, bueno, pues ya lo estamos viendo, las manifestaciones por el bautismo del Espíritu Santo tienen que ver con hablar en otro lenguaje, así dejémoslo por el momento, otras lenguas, y profetizar. ¿Quién? ¿Quién? Pues tú. De hecho, estoy plenamente convencido, no voy a decir todos, porque sería hacerlo así muy abierto, estoy plenamente convencido que tú, déjame, voy aquí a la lista, que tú, Natanael, que tú, Maxim, que tú, Miguel, Eli, que tú, voy para abajo, Spal, que tú puedes profetizar. Yo, si tú, sí, porque eso era un oficio antes exclusivo de los profetas. Bueno, tendrías que preguntar, bueno, ¿y qué significa eso de profetizar? Bueno, eso ya es otro tema, otro tema que tú tendrías que decir, sí, sí puedo, ok. ¿Y qué significa en estos tiempos? No es que Dios te va a dar una revelación nueva, ¿va? O que tú vas a escribir Primera de Val como profeta. No, obviamente que no. No, tiene otro tono y pudiéramos asociarlo incluso a la forma de testificar de Cristo, ¿no? Porque esa era la promesa, o sea, vamos a ir armando el rompecabezas, profetizar, entonces quiere decir que los que eran testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, se movían en esa profecía, en ese espíritu de la profecía, profetizaban y hablaban en otro lenguaje, sí, sí que sí. Y bueno, aquí Hechos 19:6 dice que habiendo impuesto Pablo las manos, ¿sobre quién? Sobre sus discípulos de Jesús, no de Pablo, obviamente, ¿verdad? Otra vez, Pablo, eh, nada más instrumento, medio, él impuso las manos a quién, a los discípulos de Cristo. Y esos discípulos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ¿y qué? Y profetizaban. Ah, o sea que no es una ocurrencia de Rodolfo. Claro que no, estamos aquí en torno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si dice, yo veo que Pablo, un miembro de la iglesia, con un encargo mayor, menor, lo que sea, y ponía las manos sobre otros discípulos, el Espíritu Santo, el otro consolador, el otro abogado defensor que había prometido Jesús, se manifestaba en ellos como en lenguas y en profecía. Y bueno, eso ya alguien debió haberlo preguntado, bueno, ¿y eso es vigente? Si eso es vigente, bueno, es bien simple responder eso. Ya nos encontramos con que cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesús, que es el perfecto, obviamente, este,
lo único que va a perdurar por siempre es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y vamos a estar con Él. Pero por otro lado, entonces, para lo terrenal es lenguas, profecías y ciencia. Entonces ya conectamos que esas tres cosas de la ciencia se deriva también sabiduría, inteligencia, temor del Señor y muchas otras cosas. Eh, Tiene que ver con, vamos a verlo así, como con herramientas que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para hacerle frente no solamente a la obra de la iglesia, sino a que mi vida sea testimonio de Cristo. Y voy a ser testimonio de Cristo por medio del cambio, por medio de la transformación, por medio de la renovación, por medio de ese proceso de, no solamente de sanidad, sino de madurez. Y yo te preguntaría, que hoy en día no enfrenta retos la iglesia de ese tipo, crisis, situaciones difíciles por resolver, pues entonces esos elementos definitivamente tienen que seguir vigentes porque no es que no tengamos que tomar decisiones, no es que no tengamos problemas, no es que no estemos eh, atravesando situaciones de dificultad, tentaciones o problemas que requieran restauración. Claro que sí. Entonces, los dones se siguen manifestando hoy en día, así como se manifestaron en tiempos pasados. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué no los veo? Bueno, es que a lo mejor tú no los has visto, ¿ah? Que tú no lo hayas visto no habla de una generalidad, pero de que la Biblia respalda que eso es vigente. Y ahorita vamos a ver qué se opone a que eso se haga manifiesto. Bueno, la Biblia dice que si alguno tiene sed, que venga y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Este versículo habla de lo que estamos hablando, de algo que se produce en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Cristo en este entendimiento con sed, con anhelo, con hambre, y bebemos de él que es el agua viva, y entonces de lo más profundo del espíritu, de su espíritu como mi espíritu, brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, ¿qué va a pasar? Pues van a salpicar a todos los demás. Ríos brotarán. Poder, testimonio, evidencia de que Dios está fluyendo a través de mí. No fluyendo a mí. Fíjate, aquí es otro tema es una ley espiritual. Mi hermano, lo que estás escuchando hoy, eh, el don del Espíritu Santo no tiene que ver contigo. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cómo? El don o los dones del Espíritu Santo no tienen que ver contigo. Tiene que ver con lo que va a pasar a través de ti para con otros. Es lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Obviamente tú vas a estar en medio, ¿ah? Pero no eres el fin último de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, eres el medio, eres el medio. Por eso hay posibilidades de que en este entendimiento seas la fuente, fíjate, la fuente de bendición de tu familia, la fuente de restauración de tu matrimonio, la fuente de bendición de tus hijos y la fuente de bendición de aquí de tu servidor. ¿Sabías que Dios y yo estamos esperando que me bendigas como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo? Tienes un pendiente con el Señor y conmigo. Yo estoy esperando que me bendigas. Y en ese entendimiento yo sé que ahora que te dije ora por mí, me bendijiste. Es una ley espiritual. No, pero que yo apenas voy en el básico, ve, a mí no me importa. Tú eres cuerpo de Cristo.
Y tú que estás buscando delante del Señor, me puedes bendecir por medio de tus oraciones, por medio de tu intercesión, por medio de tu compromiso, por medio de tu búsqueda del Señor. Yo me veo beneficiado, porque dice la palabra de Dios que tú estás para edificar el cuerpo de Cristo y yo soy cuerpo de Cristo. Yo no soy el Señor, yo soy como tú. Y el Espíritu Santo, entonces, insisto, no tiene que ver con simplemente ayudarte, simplemente guiarte, sino más bien en usarte. Y muchas de las respuestas a las problemáticas que estamos enfrentando tiene que ver con que no hemos entendido esto. Por eso dice la palabra de Dios, escucha bien, el Espíritu Santo está hablando. Por eso dice la palabra de Dios, es más bendecido dar que recibir, porque en el dar no solamente está tu sanidad, sino la de alguien más conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Pero como te has puesto como fin último de la bendición de Dios, ¿no? Estás fuera de frecuencia. No es que no es por ti, no es por lo que Dios te vaya a dar, es por lo que Dios te va a dar en cuanto fluya a través de ti para mí. ¿Sabes cuántas personas en la congregación estamos esperando el accionar del Espíritu Santo a través de tu persona? Hasta cuando alabas, hasta cuando bendices, hasta cuando te arrepientes de tu vida pasada, en tu madurez tú estás bendiciendo a todos los demás. Entre ellos, tu familia. Entre ellos, tu presente. Entre ellos, tu futuro. Incluso entre ellos, aquellos hijos, nietos que aún no conoces. Y que en muchos casos, generaciones que no vamos a conocer, que van a ser los hijos de nuestros hijos. Hasta allá dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios van hasta 1000 generaciones. ¿Ya viste cómo todo se empieza a ensamblar? Bueno, eh, este ya lo vimos, el otro abogado, eh, y evidentemente lo que si acaso valdría recuperar de este pasaje es que esa comunión, pero esa verdadera comunión, ¿no? Ese acto religioso de mi primera comunión que ni te acuerdas o que ni la gente tiene en la foto, no, no, la verdadera comunión. Nosotros no estamos llamados a una primera comunión, nosotros estamos llamados a una verdadera, plena, permanente, y escúchalo bien, y eterna comunión, sería el nombre ese. Ese es el adecuado, ese lo pone el Espíritu Santo. La comunión a la que estamos llamados los entendidos es no a la primera, no, es a la eterna comunión que trasciende esta vida después de la muerte y que incluso yo creo que ya lo pescaste, que todavía ahí se va a poner mejor. Porque ahí ya no vamos a batallar con tantas cosas como lo hemos podido advertir, pero mientras estamos aquí, regresa un poco, vamos a bajar del monte. De hecho, ahí te dejo la tarea que busques ese pasaje del monte de la transfiguración que habla de un momento donde Jesús y sus algunos discípulos, algunos, tocaron desde la tierra un pedazo del cielo, un pedazo de la eternidad. ¿Sí? Qué interesante, no, ni tanto. Lo que verdaderamente enseña es que tú puedes tocar desde aquí parte de la eternidad. O sea, no es anecdótico, es experimental. Podemos hacerlo, sí, cómo no. Puedes creer, ¿cómo puedes anhelar algo que no puedes creer? ¿Cómo puedes creer en algo que no has oído? Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por y el oír la palabra de Dios. Aquí está.
se recibe por fe. Todo esto que estamos hablando se recibe por fe, pero no una fe así, ya lo hemos hablado, una fe mística, una fe del mundo. Yo tengo mucha fe, mucha fe. Este, ahora que jugó México, ¿no? No, yo tengo fe que va a pasar al siguiente partido. Ay, esa fe, bueno, es una fe, no tiene nada que ver con la fe de lo que estamos desarrollando, ¿sí? Yo tengo fe que ahora sí le pego a la lotería, esa es otra cosa, esa es otra cosa. No, aquí estamos hablando de una fe, dice la palabra de Dios, una fe racional. ¿Una fe racional? Sí, porque primero conoces, ensamblas, analizas y dices, wow, sí tiene sentido, lo creo. Ahora sí, como decía por ahí un meme, ¿no? Lo creo y lo quiero. Entonces, solo esto quisiera preguntarles. Y de hecho, no es un pasaje histórico, es un pasaje que ahorita voy a retomar en el espíritu para ti. Solo esto quiero preguntarte. Este, ¿Se recibe el espíritu por haber cumplido algo, por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? Pero vuelvo al punto, para creer hay que conocer, ¿verdad? Y para conocer hay que oír. Y para oír hay que oír la palabra de Dios, no al chamán, ni a lo de la Pachamama, ni a los videntes. No, no, la fe de la que hablamos es la que viene de forma pura, clara, desde el corazón de Dios. Y Hechos 15 8 al 9 dice que Dios que conoce el corazón nos da testimonio dándonos al Espíritu Santo. Bueno, se lo dio a unos, así como nos los da a nosotros. No hay distinción, ¿sí? No hay distinción. O sea, aquí ya no hablamos de títulos, no hablamos de estatus social. Delante de Dios es lo mismo. El Espíritu Santo opera este, en quien está dispuesto y en el que puede conectar y puede creer, ¿sí? Y en ese sentido, este, incluso por medio de lo que estamos creyendo y por medio de la fe que se está desarrollando, por lo que estamos oyendo, ¡ay! Se está purificando nuestros corazones. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué pleno! Yo quiero más de eso. Bueno, condiciones que debe tener la persona para recibirlo. A ver, ahí te ve el checklist. Tienes que hacerte el checklist, ¿vale? Aquí el título dice, ser salvo. ¿Eres salvo? Ok, palomita. Es que yo lo dudo, no lo sé. ¿Por qué? Parece increíble, ¿eh? Pero hay personas que dudan. ¿A poco sí? Nada más porque yo dije, ve, me arrepiento de mis pecados, este, te recibo como Señor y Salvador, ya soy salvo. A lo mejor pudiste haberte hecho esa pregunta anteriormente, pero ahora que ya estás conectando con la obra de Cristo, con el precio de su sangre, de su sacrificio, entonces, y aparte que el Espíritu Santo ya te está redarguyendo, entonces ya se estás entendiendo y dices, fíjate, alguien puede decir, papá, si soy salvo, ya dijiste papá, ya el Espíritu Santo es quien te dijo, te convenció, te confirmó que eres hija o hijo de Dios, eres salvo. ¿Tienes fe? Híjole, ya oí, ya creí, ya declaré con mi boca, este, pero probablemente tengo ahí algunos temas por corregir en duda, ¿no? Por la duda. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Ahí te apoyo. En el nombre de Señor Jesucristo declaro que toda duda
sale fuera de ti en el nombre poderoso de Jesús. En la autoridad de Cristo, declaro que en tu vida no hay duda, sino certeza y convicción. Toda duda es avergonzada, exhibida y expulsada de nosotros en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte, nada de duda en nosotros. Bueno, y ahora, ¿ya se lo pediste al Padre? ¿Ya lo pediste? Ah, ¿verdad? Ahí puede ser que haya este un pendiente. Bueno, pero es que yo no lo he pedido porque ni lo había entendido. Bueno, pues ya lo estás entendiendo. Por eso es que estamos desarrollando lo que estamos desarrollando. Eh, Hechos 2:38 da respaldo a lo que estamos hablando. Arrepiéntanse, proceso de arrepentimiento, bautícense, sí, para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Este es el don, pero aquí ya lo desarrollamos un poquito como a manera de requisitos. Bueno, eh, aquí está la clave, aquí está la clave, con eso cerramos. Aquí está la clave. Este, el Padre, el Padre, como buen Padre, que quiere que te acerques y que empieces a desarrollar esa, ¿cómo le llamamos? Esa comunión eterna desde ahora. Quiere que se lo pidas, ¿eh? Quiere que tú se lo pidas, porque sabe Dios que si lo pides es porque lo anhelas. Y sabe Dios que si lo anhelas es porque lo entiendes. Y sabe Dios que si lo entiendes es porque pusiste atención y estás conectando con lo que el mismo Espíritu Santo está moviendo entre nosotros. Y te lo clarifica de esta forma. Pues si ustedes, aún siendo malos, esto nos habla a todos. A ver, ojo, todos ustedes son malos, pero en su calidad de padres saben dar cosas buenas a sus hijos. Fíjate, qué tremendo. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará lo mejor de Él a quien se lo pida? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más grande? Lo más poderoso, lo más sublime, lo que necesitamos, el Espíritu Santo. Ya no como sello, sino como una llenura en la que yo si se lo pido, me estoy rindiendo al Señor. Es como decirle, sí, Señor, dame el Espíritu Santo, que llene mi mente, mi voluntad, que el Espíritu Santo ponga en orden mis ideas, mis proyectos, mis metas, que reorganice mis prioridades, que me haga de nuevo, que me haga amar lo que he dejado de amar, que me haga perdonar lo que no puedo perdonar, que me dé sabiduría en esa materia, que cómo me cuesta, que me quite lo medroso, que me quite lo traumado, que me ayude a olvidar ese pasado, que me dé respuesta ante esta incertidumbre. O sea, es que ahí está todo. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A quien se lo pida. Y quien no se lo pida, pues allá él, de lo que se está perdiendo. Entonces, bueno, pues eh, a pedirlo. Vamos a orar. Vamos a orar, Orfeo. Vamos a pedir al Señor. Eh, y el Señor es soberano. El Señor te lo puede dar. Y puede haber manifestaciones en ti. Pero yo he aprendido que en muchos casos el Señor, respaldando su palabra, también lo hace cuando estamos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Y ahorita estamos unánimes y virtualmente juntos. Entonces, esto se los quiero comentar.
El día que nos reunamos, en el convivio de este domingo en 8, vamos a ministrar el Espíritu Santo en persona. Vamos a ir a imponer manos, vamos a llevar aceite y, y vamos a orar. Digo, vamos porque vamos a hacerlo mi esposa y yo, pero lo vamos a pedir desde ahorita, pues digo, el Señor, ¿quién puede limitar al Espíritu Santo? Nadie, ni nada. Él es Dios soberano y Él reparte como quiere, cuando quiere. Él no me va a obedecer a mí, yo lo voy a obedecer a Él. Y si acaso tú tienes que anhelarlo y pedirlo. Ay, mamá, ay, papá. ¿Vale? Entonces, la importancia, ¿sí? De conocernos, la importancia de reunirnos. Hay otro pasaje ahí en el libro de los Hechos que habla que derivado de esta comunión entre hermanos, derivado de esta convivencia entre la iglesia primera que compartían el pan físico y el pan espiritual, Dios tenía bien. A ver, ¿alguien sabe qué es lo que hacía Dios de frente a esas reuniones en las cuales estaban unánimes juntos? ¿Qué hacía Dios? 3, 2, 1. Lo que hacía Dios es tan grato eso al Señor que haya esa convivencia en unanimidad y en presencialidad, que el Señor dice en la Biblia que Él agregaba a la iglesia, Él mismo agregaba a la iglesia a muchas otras personas que iban a ser salvas. ¿Sabías entonces que en ese pasaje se encuentra que en esa comunión, en esas convivencias, que no son simplemente sociales, sino son en torno a la palabra, de acuerdo a la Biblia, pueda ser que Dios lleve a ese familiar tuyo que no quiere saber nada del Señor? ¿Mm?